Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la primera jornada en el día de ayer. Se jugaron 4 partidas en esta final del torneo Chessable Masters, torneo online 15 minutos más 10 segundos de incremento. Trajimos las dos en las que ganaba Dinh Liren, ambas con las piezas negras, y esta corresponde a la segunda partida en la que, bueno, pues cambiaban los colores. Una partida muy interesante, alguno de vosotros me la ha pedido en los vídeos anteriores y es una partida muy buena. C4 ya en el tablero, apertura inglesa, lo que se responde con E5, caballo C3, caballo F6 y tras estos movimientos variante de los 4 caballos. G3 fianchetando o buscando el fiancheto, mejor dicho, del alfil de rey, y tras estas jugadas D5 y primeras capturas, C por D5, caballo por D5, alfil G2 y se evitan más cambios retirando el caballo Praggnanandhaa a B6. Enroque en corto por parte de las piezas blancas, alfil E7, quizás las negras también buscan lo mismo, y aquí los movimientos más jugados pues en esta posición pueden ser A3, torre B1, también D3, pero aquí Dinh Liren opta por B3, en el que, bueno, pues quizás buscando el fiancheto del alfil de dama, ¿no? Tras estas jugadas enroque en corto, alfil B2, y tras alfil F5, por un lado controla la casilla de C2, que podría retirarse la dama así conectando las torres, y además controla casillas como la D4, ya que en algunas líneas en este tipo de posiciones, ideas para las piezas blancas podría ser jugar torre C1, D3 y tras caballo E4 traer el caballo a una posición bastante interesante, estando en C5, bueno, pues tocando el punto de B7 y siendo una posición pues bastante buena para las piezas blancas. De momento se juega D3, también. Además, evita que el peón de E5 se pueda llevar a E4 por parte de las negras, ya ganando un poquito más de espacio y echando pues al caballo de F3 de esa posición. Y de momento las piezas negras conectan las torres con dama D7 y también con cierto control sobre la casilla de H3. Tras estas jugadas se trae una de las torres a la columna semiabierta, torre C1, torre a D8 y tras jugar A3 controlando la casilla de B4 por parte de las piezas blancas, la partida continúa con torre F E8. El tema es que aquí podríamos pensar en un movimiento como A5, evitando que las blancas puedan jugar B4, quizás en algún momento querrían jugar B5 expulsando al caballo y, como vemos, dejaría de estar defendido el peón de E5, pero el tema es que a este movimiento es verdad que se debilita la casilla de B5 y caballo B5 podría ser una respuesta, también teniendo un caballo pues bastante interesante en B5. No obstante, va a venir un poquito más adelante esta jugada. De momento, torre F E8, ya que con la idea de traer el alfil a F8, y entonces si las piezas blancas juegan B4 amenazando B5, como pasa en la partida, de momento B4, el alfil, bueno, pues al retirarse a F8 queda el peón defendido, ¿no? A una jugada cualquiera por parte de las negras, como H6, se juega B5, el caballo se tiene que retirar, quizás una casilla como D4, y las blancas aprovechan para ganar este peón importante, siendo central, atacando a la dama. También el alfil toca el punto de B7 y quizás las piezas blancas están un poquito mejor, ¿no? De momento alfil F8, B5 no se juega en la posición, torre E1, también con ideas quizás, y si en algún momento las piezas negras jugasen alfil H3, no hay por qué entregar el alfil defensor en la posición, se puede retirar el alfil a H1, ya que la torre, bueno, pues se ha retirado anteriormente a E1, ¿no? Tras estas jugadas es cuando Praggnanandhaa decide jugar a 5. También A6 será posible con esta idea de control sobre la casilla de B5. A5 es un poquito más digámoslo así, agresiva, ya que además se ataca dos veces al peón de B4 por parte del propio peón y del caballo de C6, solo defendido en una ocasión, por lo tanto algo tienen que hacer las blancas. Si juegan B5, como decimos, pues bueno, simplemente caballo de 4 queda defendido el peón, como decimos, de 5, y el tema es que en esta posición las piezas negras están muy cómodas. Si pensamos en un movimiento o la captura de este caballo importante en la posición para tocar el peón, además de B7, primero peón por D4 atacando al caballo de C3, no tiene muchas jugadas para dónde ir. Quizás una jugada como caballo A4
A2 o B1 pues no son muy buenas, y si el caballo viene, por ejemplo, a E4, por un lado el alfil no controla la casilla de B7, también la dama puede capturar en B5 tocando el alfil, y en general pues las piezas negras estarían algo mejor. Por lo tanto, B5 quizás no es lo mejor. Din Liren decide capturar en A5, caballo por A5, y como vemos, pues las piezas negras están muy bien situadas, muy sólidas en la posición. El peón de A3 ha quedado un poquito pasivo, y de momento tras estas jugadas se juega caballo D2. El alfil vuelve a coger fuerza, de momento no toca el peón de B7 ya que está defendido por el caballo de A5. Tras estas jugadas se juega H6 y H4 por parte de las piezas blancas, bueno, pues quizás no siendo imprescindible, pero de alguna manera Din Liren casi sin movimientos que realizar, ¿no? La torre de 1 choca contra su propia estructura, lanzar, que no lo he comentado en algún momento, avanzar el peón a E4, hay doble control por parte de las piezas blancas en D3, y este caballo, o en la jugada anterior, pues tampoco venía de F3, pues tampoco estaría defendido el peón de D3, por lo tanto con muchos temas, ¿no? Como sale aquí marcado, tras lo que acabo de hacer. Tras estos movimientos, torre A8, atacando precisamente este peón débil de las piezas blancas, y torre B1 por parte de Din Liren, liberando esta casilla, y tras jugarse alfil E6, dama C1. Como vemos, hay doble control por parte de las piezas blancas sobre el peón de A3, ya que, bueno, pues era presumible que el caballo se retirase, de alguna manera volviese más al juego, ya que en A5 pues quizás no estaría haciendo muchos temas, la casilla de B3 controlada por el caballo de D2, y ahora existe pues este doble ataque por parte de las negras sobre el peón de A3. El siguiente movimiento de Din Liren es torre de 1, sus últimas jugadas, si recordamos, han sido H4, torre B1, dama C1 y torre D1, por lo tanto movimientos muy pasivos, y con esta jugada no torre D1 sino anterior, dama C1, se logra defender este peón de A3 en dos ocasiones, ¿no? Que no lo he dicho. De momento torre A5, trayendo la torre a una posición muy activa Praggnanandhaa. Quizás el doblaje de torres para meter presión sobre este peón de A3 es posible, y las piezas blancas, vamos a ver cómo Din Liren, tras este acumulamiento de piezas que tiene en el flanco de dama, pues lo va a liberar rápidamente. Juega caballo C4, ataca la torre, pero realmente se puede perder un peón, ya que hay doble ataque por parte de las negras sobre el peón de C4, solo un defensor, pero el tema es que tras caballo por C4 y peón por, las negras tienen que atender esta descubierta. Praggnanandhaa retira la dama a C8, y tras jugar el caballo y llevarlo a D5, de alguna manera pues las piezas blancas de repente empiezan a expandirse, ¿no? El alfil toca el peón de E5, de momento defendido por el caballo de C6. También las torres están en columnas abiertas y semiabiertas, por lo que tras estas jugadas Praggnanandhaa sigue con su plan, trae la torre a C5, de momento toca el peón de C4, que no defiende al caballo, ya que, bueno, pues existe o está clavado debido a la acción de la torre sobre la dama. Tras estas jugadas Din Liren juega a 4, liberando la casilla de A3 y meter presión sobre la torre, pero el tema es que tras estos movimientos se juega caballo a 5, doble ataque sobre el peón de C4, alfil A3, Din Liren ganando un poquito más de espacio, atacando la torre y entregando un peón que era difícil de defender hasta en dos ocasiones, y vamos a ver cómo sigue la partida. Torre por C4, tras estas jugadas la dama está atacada y se retira E3, no atacando, que lo ataca el peón de E3, pero sí defendiendo la pieza en A3, ya que, bueno, pues hay una descubierta, pero bueno, debido a este ataque por parte de la torre no se ha podido capturar en F8. Alfil por A3, dama por A3, y tras estas jugadas caballo C6, buscando o viniendo a la defensa. También el caballo podría saltar a D4 de cara a un futuro, pero sobre todo C6 defiende la posición, ya que tras estas jugadas, y las piezas negras hacen un movimiento como H5, bueno, pues sería perdedor, ¿no? Caballo E7 dando jaque, atacando a la dama, y tras los cambios las blancas pues ganan la calidad y están o empiezan a estar mucho mejor. Por lo tanto, caballo C6 vale para D4, pero de momento defiende sobre todo
este caballo E7 por parte de las blancas. Tras estas jugadas la partida continúa con E3, evitando, controlando la casilla de D4, y aquí, bueno, pues las piezas negras quizás son las que podrían estar un poquito más pasivas, ¿no? La dama está en C8, que ha quedado un poquito restringida tras ese ataque a la descubierta. La torre de alguna manera pues ha quedado un poquito en tierra de nadie y quizás se podría atacar, y sobre todo haciendo este movimiento. Por un lado, las piezas negras jugando E4 lo que permiten es que el alfil pues no tenga más proyección en la gran diagonal, pero a cambio se responde con alfil F1 y prácticamente la torre pues no tiene movimientos. Único retirarse a C2, que es donde lo hace Praggnanandhaa, y tras este movimiento caballo B4 con ataque sobre la torre se cambia más material, ya queda bueno, o sea, se evita este tema de caballo E7, y tras estas jugadas las piezas blancas están tocando el punto de B7. No obstante, Praggnanandhaa juega más activo y de momento coloca su alfil en G4, ataca la torre. Su idea es traer el alfil a F3 para de alguna manera incluso buscar temas de mate por parte de las piezas negras, aunque es verdad que el alfil pues todavía estaría defendiendo en la posición. Torre de C1, se cambian torres, y tras estos cambios la partida continúa con alfil F3. Tras estas jugadas A5 las piezas negras siguen teniendo un peón pasado, y además ese peón de ventaja que había capturado antes en C4 con la torre. Torre de 8 trayendo la torre a una posición más activa, y alfil G2 enfrentando los dos alfiles. Tras estos movimientos la partida continúa con C6 y torre B1 dando un doble en B7. Quizás podríamos pensar en esta captura en F3 para eliminar este molesto alfil que tienen las piezas negras, pero de alguna manera se complicaría bastante la partida, ya que ahora sí este dama H3 pues coge bastante fuerza con temas de mate. Quizás dama E4 atacando al peón pues podría ser interesante, pero quizás es complicarse en la defensa. Por lo tanto, Dinh ataca dos veces el peón de B7, torre de 5, ya que si las blancas van por este plan como sigue la partida, las piezas negras mantienen ese peón de ventaja, que ahora mismo es este peón pasado de C6. Torre C7 colocándose detrás del peón atacándolo, torre C5 defendiéndolo, y tras estas jugadas la partida continúa con G4. Por un lado, si alfil por F3, peón por, es verdad que no hay temas de mate, al menos no existe la dama, pero intentar ganar este peón, bueno, pues el rey tendría que hacer varios movimientos, y también el peón de F2 en algún momento podría quedar de alguna manera débil. Por lo tanto, aquí Dinh juega G4, ya que si alfil por G4, alfil por E4, y además existe un doble ataque sobre el peón de C6, y quizás esto no le interesa a las piezas negras. Al menos Praggnanandhaa mantiene la tensión, decide no capturar en G4, y ahora sí, defendido E4, este peón está amenazado. Por lo tanto, G5, se cambian peones, y tras estos movimientos torre C5 atacando en G5, y es ahora cuando se decide capturar en F3. Quizás un movimiento más interesante como G6 podría ser por parte de las blancas, ya que estos dos peones, que en algún momento podrían unirse al tercero que tienen este 3 contra 2 en el flanco de rey, pues de alguna manera si se avanza no sería del todo bueno, queda un peón fijado, y sobre todo es que hay mate en una jugada. Por lo tanto, tras esta captura los peones ahora son más débiles, y aún teniendo dos peones de más las piezas negras, pues la partida estaría quizás más igualada, ¿no? Se pueden cambiar ahora sí piezas en F3, y tras rey H2, si torre G5 encerrando al rey, de momento se recupera este peón, y bueno, pues todo seguiría mucho más igualado. No obstante, aquí Dinh opta por capturar en F3, E por F3, y tras rey H2 para venir a esta posición, torre por G5 ganando un peón, entregando el peón pasado, pero a cambio el rey de Dinh queda cortado por parte de Praggnanandhaa. Torre por C6, torre G2 jaque, rey H3, y ahora, o al menos de momento, Praggnanandhaa decide tener encerrado al rey enemigo. Si torre por F2 directamente capturando, existe rey G4, rey G3,
para que en caso, o si se juega torre F1, tras estas jugadas con la idea de jugar F2, primero torre C8 jaque, rey H7 y tras torre C7 atacando en F7, la línea podría continuar con rey G6. Se vuelve a dar un nuevo jaque en C6 y a F6, F4 por parte del rey, bueno, pues evitando tipos o algún jaque en la posición, si F2, rey F3 y bueno, pues es verdad que tienen 2 peones de más las piezas blancas, pero bueno, quizás es una línea más igualada, ¿no? Por lo tanto, esta captura parece que de momento es algo temprano. Se juega rey H7 directamente manteniendo este rey cortado y tras estos movimientos torre C4 por parte de Dinh Le Dinh y ahora sí que se captura en F2. Rey G3 siguiendo la partida, quizás rey G4 como hemos visto en la línea anterior un poquito mejor, teniendo controlado el peón de F3 y también el rey pues está controlando también, bueno, pues una fila más adelante protegiendo el avance de los peones enemigos y tras torre F1, ya que la torre pues estaba atacada, se juega torre H4 jaque. Rey G8, torre A4, Dinh Le Dinh no puede hacer mucho más que ir y venir. Tras estas jugadas la partida continúa o empieza con el avance de los peones, jugándose G6, torre A7 y tras rey G7, rey G4 en la posición. Tras estas jugadas, rey F6, torre A5, de momento controlando pues o cortando de alguna manera el avance del peón o del rey en la posición y de momento tras estos movimientos la partida continúa con rey E6, rey F4, rey F6 y ahora sí torre A6 jaque obligando al rey a retirarse a G7. Tras estos movimientos la partida continúa con rey G3, un movimiento como torre A2 quizás podría ser más preventivo, pero realmente bueno, pues es difícil mantener este ataque por parte de las negras. A rey G3 existe F5, ganando bastante espacio y tras estas jugadas torre A5, rey F6 y tras torre A6 jaque, quizás lo más lógico es llevar el rey a G5, pero aquí, bueno, pues Praggnanandhaa hace el mejor movimiento en la posición y es rey E5, entregando el peón de G6 y lanzándose a ganar este peón de E3 y con ello la partida. Tras estas jugadas en esta posición, Dinh Le Dinh decide abandonar y el problema para las blancas es que si se captura en esta posición, Praggnanandhaa tenía preparado torre G1. Se está dando un jaque y se gana la partida más rápidamente. En caso de traer la torre a 5, bueno, pues no haces más que avanzar el rey contrario. La torre puede venir a defender a E3 y ahora sí que torre G1 funciona con jaque rey H2 con ataque sobre la torre. Torre G2 podría ser posible o incluso F2 directamente y bueno, pues las piezas blancas estarían perdidas de cualquiera o de otras maneras. Por mi parte nada más, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.